de nosotros los que estamos aquí, y de seguro también va a traer algunas interrogantes, algunas preguntas en lo que va de este tema de mucha importancia. Con nosotros el pastor Darío López, muy preparado, de seguro con muchas ganas para exponernos el tema. Le recibimos con un fuerte aplauso. Pastor, que Dios le bendiga, bienvenido a este tiempo. Buenos días, hermanas y hermanos en el Señor. Gracias, Pastor Ricardo, por la invitación. Como me dijo una vez Alberto Boto, soy casi nazareno o medio nazareno. Así me ha dicho él. Pero me pidieron que hable de un tema. Yo no he puesto santidad social, pero tiene que ver con el mundo es mi parroquia. Tratar de comprender qué quiso decir Juan Wesley cuando usó esa expresión y qué significa el mundo es mi parroquia para ustedes y para mí como wesleyanos en el Perú en este tiempo. Tiene tres partes la exposición. Primero es una revisión de lo que Wesley mismo dijo, luego pasajes bíblicos que se relacionan con el tema y luego una explicación de qué significa evangelio, santidad y ciudadanía plena como una verdad pública en el Perú de hoy. ¿Te recuerdan? Son tres momentos: Wesley, lo que la Biblia dice, y luego cómo contextualizamos lo que Wesley dice y lo que la Biblia afirma en relación al tema que nos preocupa. Empezamos por ahí. Considero todo el mundo como mi parroquia. Quiero decir que en cualquier parte de él donde estoy, lo juzgo digno, justo y mi deber declarar las buenas nuevas de salvación a todos los que quieran oír. Y siempre les pongo el tomo en el cual está y la página del tomo en el cual Wesley dice de los 14 tomos. He tratado de buscar todo lo que Wesley dice sobre el tema. Pero fíjense, la pregunta que está detrás es: ¿en qué momento lo dijo Wesley? ¿Y qué es lo que Wesley quiso comunicar a los que le escucharon por primera vez? Ustedes recuerdan que Wesley era un pastor o un clérigo anglicano. Y como clérigo anglicano pensaba que el único lugar para predicar la Biblia era el templo y el púlpito. Hasta que él descubrió que la palabra de Dios no podía limitarse a ser proclamada del púlpito y en el templo. Y por eso es que Wesley comenzó a predicar fuera del templo. Así que hay que tener en cuenta que además otra cosa, parroquia, para Wesley no era solamente los creyentes, parroquia era la comunidad. Y eso es muy importante que ustedes y yo lo tomemos en cuenta. Lo segundo, el Evangelio de Cristo no conoce otra clase de religión, sino una religión social. No otra santidad, sino social. La fe que trabaja por el amor. Es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de la perfección cristiana. Este mandamiento recibimos de Cristo, que quien ama a Dios, ame también a su hermano, y nosotros manifestamos nuestro amor haciendo bien a todos los hombres, especialmente a la familia de la fe. Ahí aparece el tomo y aparece la página. Pero acá hay algo más. Trataré de demostrar que el cristianismo es esencialmente una religión social y que tratar de hacerlo una religión solitaria es en verdad destruirlo. Por cristianismo quiero decir ese método de adorar a Dios que Jesucristo reveló a la humanidad. Cuando digo que esta es esencialmente una religión social, quiero decir que no solo no puede subsistir, sino que de ninguna manera puede existir sin la sociedad, sin vivir y mezclarse con los seres humanos. Esa última parte es muy importante. ¿Qué está diciendo Wesley? Que no estamos llamados a hacer una religión de catacumba, ensimismada hacia adentro, sino la fe o se vive en relación con la sociedad o con el mundo en general, o no es fe, es lo que dice Wesley. No se puede reducir al ámbito privado de la vida. Va más allá del ámbito privado de la vida porque tiene que afectar todas las relaciones humanas. Vayan pensando ustedes como herederos directos de Wesley, ¿no es cierto? Luego, ¿y qué crees tú que es la santidad?
es tener pureza de corazón y de vida. La condición mínima de la santidad es hacer el bien a todas las personas y no practicar el mal por palabra ni por acción. Este no es más que el aspecto exterior de la santidad. Ahí precisa qué entiende él por santidad. Y fíjense, y más de una vez, en varios momentos, Wesley repite esa relación: pureza de corazón y de vida. Pureza de corazón y de vida. Eso era para Wesley la dimensión más social de la santidad. Entrega todo tu dinero a Dios. No tienes razón alguna para acumular tesoros aquí en la tierra. En tanto que debes ganar cuanto puedas y ahorrar cuanto puedas, también debes dar cuanto puedas, es decir, todo lo que tengas. Utiliza todos tus talentos para hacer el bien a todas las personas, sabiendo que cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Es lo que temprano dijo el doctor Osvaldo Fernández, ¿no? Cuando habló, recuerdan ustedes, de su dentista, y lo que estoy diciendo ahí es justamente eso. Y es un principio wesleyano muy importante: trabaja todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas, da todo lo que puedas. Y Wesley lo explica luego qué significa eso. Es muy interesante cuando uno le sigue el pensamiento a lo que Wesley le está diciendo. En el Nuevo Testamento, entre otros, encontramos 3 pasajes que ilustran la naturaleza y el contenido del Evangelio como una verdad pública o la santidad social. Es decir, como un mensaje de vida y justicia plenas que tiene que ser proclamado en todos los espacios de la experiencia humana. Pablo en el Ágora o en el Areópago de Atenas en la plaza pública. ¿Qué era el Ágora y qué era el Areópago? No solamente en Atenas, sino en cada ciudad del mundo griego. Era lo que llamaríamos la plaza pública o la vida pública. Pablo era aquel misionero que entendió, como Wesley, que el Evangelio era una verdad para todos, una verdad pública, y que tenía que ser proclamado en cada espacio de la existencia humana. No entendió el Evangelio como un mensaje a ser predicado, igual que Wesley, solo del púlpito y al templo. Lo entendió de otra manera, porque fíjense, ¿con quién discutió Pablo ahí? Con los filósofos y los discípulos de los filósofos de Grecia. Así, con las personas de alto nivel intelectual, con los intelectuales de ese tiempo, Pablo discutió frente a frente, cara a cara, sin complejo de minoría, acerca de la verdad. Y recuerdan ustedes cuando ellos escucharon de la resurrección, iban a Pablo, se retiraron. Pero él fue capaz de articular su fe de tal manera que fue una verdad que les puso en medio de la gente pensante de ese tiempo. El segundo pasaje que es interesante es este: Pablo ante Félix, Festo y Agripa. Ya no es solamente ante el mundo intelectual, ahora ante los que tienen poder. Ahí está el procurador romano y está ahí el agente del poder temporal en ese tiempo. Y estoy recordando, creo que fue la primera vez que me honraron al elegirme presidente del Consejo Nacional Evangélico del Perú, que fuimos al Palacio de Gobierno y me acompañaron varios pastores de la Junta Directiva en ese tiempo del Concilio Evangélico del Perú. Y entonces estábamos ahí con el presidente, en el tiempo era el presidente Paniagua, estábamos ahí conversando en el salón de embajadores del Palacio de Gobierno, y entonces estaban mudos ellos, el único que hablaba era yo, y los mudos. Al final entendí que lo único que querían estos pastores eran 3 cosas: tomarse una foto, regalarle una Biblia y orar por él. Tomarse una foto con el presidente, darle una Biblia y orar por él. Pero Pablo, ¿qué hizo acá? Frente a frente, tú a tú.
sabía qué decirle a la autoridad política. Y Wesley, hay un sermón que a mí me encanta mucho de Wesley. Él empieza con esta pregunta: ¿por qué están caros los huevos en Inglaterra? Y a partir de ahí empieza a hacer un análisis social y político de Inglaterra en ese tiempo, porque habían pobres y por qué los granjeros se empobrecían, pero solo con esa pregunta, y luego aplica el Evangelio. Bien contextual Wesley. Lo tercero, la exhortación de Pedro a las iglesias. Creo que ayer lo leyeron: está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Está siempre preparado. A ustedes, pastores y pastoras, no les debe asombrar ahora, en el Perú de ahora, que en un momento la autoridad del gobierno local o regional les invite a un acto público para que usted bendiga una obra pública. No les debe extrañar, pero el desafío, ¿qué cosa es? Es tener un lenguaje que sea accesible para todos. Es decir, se llama lenguaje público. O sea, tratar de relacionar nuestra fe con lo que pasa en la realidad en la cual el Señor nos ha ubicado como sus testigos. Entonces, hemos avanzado dos momentos: lo que Wesley va diciendo acerca de cómo él entiende el mundo de mi parroquia, y les he puesto 3 ejemplos del Nuevo Testamento acerca de cómo el Evangelio es comprendido como una verdad pública. ¿O recuerdan ustedes en el Antiguo Testamento cuando Acab ha estado buscando a Elías luego de los 3 años de sequía, que había sido una bancarrota económica y social para Israel? Y Acab se encuentra con Elías. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje, Primera de Reyes? Y Acab le dice: ¿eres tú el que turba a Israel? ¿Y cómo le responde Elías? ¿Acaso Elías se agacha, se apoca? No. Le dice: no, yo no, tú y la casa de tu padre. Le encara al poder temporal de ese tiempo, Elías. Uno puede encontrar muchos pasajes de la Biblia para decir: no, un momentito, la iglesia tiene una misión, y la misión de la iglesia, entre otras cosas, es jamás condescender, jamás inclinarse ante el poder temporal. Es la iglesia del Señor. Muy bien, y ahora vamos con una aplicación de lo que Wesley dijo y de lo que los pasajes que les he mostrado están diciendo. Y espero que haya un buen tiempo para conversar. Juan Wesley, ahí está el sermón que les dije. Juan Wesley comprendió la dimensión pública del Evangelio y por esa razón, haciendo un análisis social, político y económico de su realidad histórica, escribió lo siguiente el 20 de enero de 1773. ¿Por qué son tan caros el cerdo, las aves y los huevos? Por la monopolización de las granjas, acaso el monopolio más dañino jamás introducido en nuestro reino. La tierra que algunos años atrás estaba dividida entre 10 o 20 pequeños granjeros y que les posibilitaba proveer con comodidad a sus familias, ahora está acaparada por un importante y único granjero. Para resumirlo todo, miles de personas a lo largo del país perecen por necesidad de alimentos. Esto se debe a varias causas, pero sobre todo a la destilación. Tiene que ver con la producción del alcohol, los impuestos y el lujo. Reflexiones sobre la presente escasez de comestibles. ¿Cuántos de nosotros como pastores seríamos capaces de predicar así? Es como, por ejemplo, preguntarse: ¿por qué en el Perú, entre mayo del año pasado y mayo de este año, asesinaron a 170 mujeres? 15 cada mes, 2 cada día. ¿Por qué? Atrevernos, ustedes y yo, a entender lo que pasa y tratar desde la Biblia responder por qué se asesinan a tantas mujeres en el país. ¿Qué es lo que está fallando en la relación hombre-mujer o mujer-hombre? Incluso dentro de las iglesias evangélicas. Wesley hubiera hecho ese esfuerzo. Fíjense, es un sermón fabuloso, son de varias páginas. Juan Wesley
Fue un pastor y un ciudadano atento a los problemas sociales, políticos y económicos de su tiempo. Fue un pastor, fíjense, informado, reflexivo y activo en los asuntos públicos de su tiempo. Quiero que presten atención a esto. Informado, reflexivo y activo. ¿Y cuántos de nosotros estamos informados de lo que pasa en nuestro contexto? Porque la desinformación nos puede llevar a hablar de más y hablar sin conocimiento y a confundir a la gente. Pero solamente era informado, sino reflexivo. Se preguntaba y era activo. Pues Wesley colaboró mucho con Wilberforce y con otros por reformas sociales en la Inglaterra en el cual él vivió. Esas tres características son importantes para mí. Cuando tenía que expresar públicamente su opinión, no se quedó callado. Y cuando habló, lo hacía porque estaba suficientemente informado y tenía propuestas concretas para resolver los asuntos sociales, políticos y económicos que le preocupaban como pastor y como ciudadano de su tiempo. El desafío es cómo ser pastor sin dejar de ser ciudadano y cómo ser ciudadano sin dejar de ser pastor. Es el desafío para ustedes y para mí como wesleyanos de este tiempo. A la luz de la evidencia bíblica y de la experiencia particular de Juan Wesley, tres ejes transversales de la identidad y la teología wesleyana guiarán la presente reflexión sobre el Evangelio como una verdad pública. La dimensión ciudadana, social y política de la santidad, pensar y dejar pensar, es decir, razón, diálogo y tolerancia, y el mundo como nuestra parroquia o espacio natural de misión. Recuerden, sobre esos tres vamos a hablar. O sea, nuestra dimensión ciudadana, ¿qué significa? Santidad social. Pensar y dejar pensar, ¿qué significa en un mundo como el nuestro, en la democracia en la que estamos, y el mundo como nuestra parroquia o espacio natural de misión? Empezamos con lo primero. Estas son las preguntas a las que yo voy a responder. La santidad cristiana en perspectiva wesleyana tiene que estar restringida al rigorismo ético, es decir, a la indumentaria y al ámbito privado y religioso de la vida. ¿Es así como debemos entender la santidad? Yo les recomendé, especialmente a los estudiantes del seminario y a algunos pastores, lean, por favor, el libro de don Alberto Zamora. Ustedes deberían tenerlo y leerlo. Pero les dije algo más. Ese libro es incompleto si no lo leen junto con el libro de Emiliano Crisanto, Peregrinos hasta que Cristo venga. Solo dos libros de la historia del movimiento de santidad en el norte del Perú que ustedes deberían leer, porque les muestra cómo fue la experiencia de los primeros misioneros de santidad que vinieron al norte del Perú. Es muy interesante leer los dos libros paralelamente. Ahora, la tolerancia y el diálogo no son una expresión visible del testimonio cristiano, es decir, la fe se impone y no tenemos nada que aprender del otro que piensa distinto y vive de manera diferente a nosotros. De manera más sencilla es esta. Y el no creyente, el mundano o el impío, ¿no tiene nada que enseñarnos? Otra manera de decirlo es esta. Si la inseguridad ciudadana es un problema social en el Perú, en cualquier lugar, hace poco leí que Barranca, en el norte chico del Perú, es una ciudad que está capturada por una mafia y hay iglesias evangélicas. Si por ejemplo hay un problema de inseguridad, ¿qué me impide a mí juntarme con el no creyente o con el no evangélico para juntos ver qué hacemos por cambiar esa situación? ¿O es que solos lo vamos a hacer? Wesley, fíjense, es bien interesante. Ustedes vean la película sobre Wilberforce, cuando él logró que se aboliese el tráfico de esclavos, no fue un asunto de él solo. Lo hizo
con las conexiones, vean la película, todas las, se llama Amazing Grace, Sublime Gracia, se llama la película, lo hizo en conexión, supo usar sus conexiones políticas al más alto nivel, pero duró años. O sea, no hay nada malo en hacer alianzas. Hoy se llaman alianzas estratégicas para conseguir algo para el bien de todos. Lo tercero, nuestra parroquia está limitada a la dimensión religiosa de la vida y consecuentemente son terrenos prohibidos las otras dimensiones de la vida en la que también discurre la experiencia personal y colectiva humana. Le comentaba al pastor Ricardo que justo donde estoy alojado, bajo a tomar desayuno y me encuentro con una amiga que también creo que Ricardo la conoce, se llama Isabel, que es doctora en medio ambiente, enseña en la Universidad Católica de Lima. Ha venido acá a Chiclayo para una conferencia en una universidad, pero es doctora en medio ambiente, es evangélica de la Asamblea de Dios, pero es una académica, una intelectual de alto nivel, de alto vuelo, pero que cuando yo le pregunté por qué había hecho su doctorado en medio ambiente, me dijo, pero ¿acaso no es nuestra fe no nos guía a cuidar la casa común, el medio ambiente, la casa de todos nosotros? En fin, y ella con su esposo son profesores en esa universidad y su trabajo es ese. Y les puedo poner varios ejemplos de lo que también en la mañana dijo el pastor Leopoldo Fernández de la importancia de no reducir la parroquia al ámbito religioso o al ámbito privado de la vida humana. En primer lugar, y aquí voy más al aterrizar, comprender que la política, la ciudadanía plena y la incidencia pública no se reducen a la participación en los procesos electorales o a la incursión en los espacios de poder vinculados al Estado y a las instituciones del Estado. La política, la ciudadanía plena y la incidencia ciudadana tienen que ver también con la participación activa en los movimientos sociales y en los partidos políticos, así como con la presencia de ciudadanos evangélicos en la administración pública. Hace 20 años hice una investigación sobre las mujeres pentecostales en los movimientos de mujeres. Vaso de leche, comités vecinales, ollas comunes, y ahora la tengo que actualizar porque estoy haciendo una investigación sobre mujeres, pobreza y liberación, la impronta movilizadora y transformadora del pentecostalismo. Y tengo que actualizar esa información porque yo sé que hay mujeres evangélicas que están metidas en los movimientos sociales. ¿Eso es ilegítimo? ¿No tiene que ver con la santidad social? ¿No tiene que ver con el testimonio que ustedes y yo deberíamos dar como creyentes en cualquier espacio de la vida humana en las que nos movilizamos? ¿Cómo hacer, por ejemplo, con esta profesora que les mencioné, Isabel, que es académica, especializada en un campo de la vida, pero que está contribuyendo al desarrollo científico, al conocimiento científico desde su campo de experiencia profesional? Y yo conozco a varios así, que están haciendo una contribución desde su ejercicio académico, pero a la luz de su fe en el Señor Jesucristo. Y eso es muy importante que ustedes y yo lo entendan, a no ser que ustedes y yo creamos que el ser ciudadano es votar cada vez que hay elecciones. Y ahí se acaba mi comprensión de la ciudadanía. Y no debería ser eso así. Eso es ser irresponsable. En segundo lugar, comprender que el Evangelio es una verdad pública. El Evangelio no es un mensaje privado confinado a los templos, ni un discurso religioso para almas sin cuerpo. Es palabra de Dios que interpela y que desnuda los pecados personales y estructurales. Palabra que dignifica la cultura y palabra que provoca transformaciones sociales. Es una buena noticia que tiene que discurrir en todas las fronteras de la vida humana. Esta mañana, Osvaldo Fernández insistió en una dimensión, en la dimensión educativa. Es una dimensión de la vida humana, no es toda la dimensión, aunque es muy importante hacer ese trabajo y ese esfuerzo. Pero en los otros campos de la vida humana, estoy recordando que hace años estuve yo participando en lo que se llama el Acuerdo Nacional, que es una instancia del gobierno en el cual participan los partidos políticos con presencia en el Congreso
y los movimientos sociales más importantes. Estaba ahí, y entonces estábamos discutiendo sobre reforma de administración de la justicia en el Perú. Y teníamos que nombrar una comisión para que se encargue de eso. Y me preguntaron, ¿qué evangélico usted postularía? Me puse a pensar, conozco muchos abogados evangélicos, pero ¿qué abogado evangélico es experto en reforma de la administración de justicia? Es como si pensara, ¿qué evangélico es experto en políticas educativas? ¿O qué evangélico es experto en política de salud pública? No se trata solamente de que he seguido una determinada profesión, sino ¿dónde está mi experiencia y mi contribución? A eso es que me refiero. El Evangelio es una verdad pública. Y por lo tanto, a través de nosotros, que el Evangelio tiene que llegar a todos los espacios de la vida humana donde estamos nosotros. Mi primera profesión fue ingeniero de pesca. Eso lo estudié hace como 40 años. Y mi especialidad era doble. Era control de calidad y piscicultura. Pero más era el control de calidad. Yo era capaz de, solamente viendo un pez, saber si era apto o no para el consumo humano. Solamente viéndole las agallas nada más. Porque esa era la especialidad. Eso lo dejé ya hace más de 30 años. Ahora tendría nuevamente yo que volver nuevamente a estudiar, pues ya ha avanzado tanto la pesquería en el Perú. Eso es lo que significa para ustedes. Es como el pastor, ¿no? El pastor que cree que lo que estudió en el seminario es suficiente se equivocó. Porque, como dijo esta mañana Ricardo, nos ha vuelto al seminario nuevamente el pastor Osvaldo Fernández. Pues la idea es esa, la permanente renovación. Y Osvaldo Fernández es una persona bien leída. Él fue el director del centro en el cual yo estudié cuando yo llegué a estudiar. Lo conozco hace mucho, o él me conoce hace muchos años a mí. Varias preguntas pueden formularse entonces. ¿Cómo incursionar en la vida pública? ¿O mediante qué vías o canales? Si no hay ninguna restricción para que los creyentes, como ciudadanos, en el ejercicio de ciudadanía, participen activamente en los movimientos sociales o en los movimientos políticos o en los partidos políticos, ¿a través de qué canales? La gran pregunta es esa. Y uno tiene que partir siempre de una cuestión que a mí me parece importante. ¿Algún partido político, alguna fuerza política, alguna expresión política resume todo el reino de Dios? ¿Podemos sacralizar alguna ideología política, cualquiera sea el nombre que ésta tenga? ¿Podemos descalificar a un hermano o una hermana que decide caminar por esa vía porque simplemente no nos gusta a nosotros? Esas son las preguntas serias que ustedes y yo tenemos que responder. ¿Cuál es la plataforma política de la cual actuar personal y colectivamente en la vida pública? Una cosa es que el creyente o la creyente como ciudadano en el ejercicio de su derecho y de su responsabilidad ciudadana decida esto o aquello. Otra cosa es que la iglesia como institución haga eso. Eso es muy diferente. No se puede comprometer orgánicamente a la institución en una sola línea partidaria o en una sola ideología. Eso sería una falta completa a nuestra identidad como evangélico. Otra cosa diferente es que yo lo haga como ciudadano y me haga responsable de ello. El gran problema es que muchos de los pastores nuestros y de las pastoras no están preparados o no estamos preparados para acompañar pastoralmente a los creyentes que deciden incursionar en la vida pública. Porque tampoco en los centros de formación pastoral nos prepararon para una tarea así. Y ahora en el Perú somos 5 millones de evangélicos o más. Y eso ya no es poca cosa. Por eso que los políticos coquetean con nosotros, porque ellos saben la importancia del voto evangélico en el Perú y en cualquier otro lugar de América Latina. ¿Para qué se tiene que estar presente en esos espacios? ¿Cuál es la razón de nuestra presencia? ¿Ser como otros?
Estos días tuve una conversación muy interesante con pastores, teólogos de África y de Asia en un encuentro. Y me preguntaban, pues no sé, sobre este asunto. Parte del problema es que los evangélicos promedio en el Perú no somos políticos profesionales. La mayoría que se han metido a ese mundo eran improvisados, novatos, personas que estaban por un interés, pero no porque por lo menos se habían informado qué se hacía en un lugar así. Y se han olvidado o no saben que la política es un mundo de pactos, de negocios, de acuerdos por debajo. Si uno no está preparado para un mundo, igual pasa en los movimientos sociales también. Son movimientos que se hacen en base a acuerdos. Y uno tiene que pensar bien cuál debe ser la contribución nuestra en circunstancias así. Los pastores, y ese es otro problema, debido a su condición de líderes espirituales de una comunidad religiosa, dejan de ser ciudadanos y tienen que abstenerse de opinar sobre los asuntos públicos y ser neutrales cuando está en juego el presente y el futuro del país. Entonces, como pastor, debo abstenerme de opinar públicamente cuando se trata de un asunto que afecta seriamente al país y a los habitantes del país. Por mi condición de pastor, debo ser neutral en esas cosas. En el Perú hemos tenido situaciones de ¿cuántos de ustedes han leído el informe de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que son 11 tomos? ¿Cuántos lo han leído? Especialmente el tomo que habla de los evangélicos en el proceso de pacificación del país. ¿Cuántos de ustedes saben que entre 1980 y 1992 asesinaron a 700 pastores o más en las zonas de emergencia en el Perú? ¿Cuántos de ustedes conocen que muchos templos evangélicos, especialmente de la Iglesia Pentecostal del Perú, de la Iglesia Evangélica Perú, fueron dinamitados? Bueno, pues hay que informarse, hay que saber qué es lo que pasó. Y en ese momento, por ejemplo, ¿qué era mejor, callarse o hablar? Yo recuerdo una entrevista que me hicieron en la radio, porque en ese tiempo había más de 100 evangélicos, varones y mujeres, presos, acusados del delito de terrorismo, siendo inocentes, y condenados a más de 20 años de prisión. Y un día liberaron a una hermana nuestra por toda la gestión que hicimos, y me entrevistaron y me dijeron, reverendo López, ¿usted estará feliz de que una hermana suya ha salido? Me dije, no, mi alegría será incompleta mientras en la cárcel esté un inocente preso. ¿Su alegría cómo hubiera sido? ¿Completa? Y a Dios gracias logramos liberar a muchos hermanos nuestros que estaban injustamente acusados del delito de terrorismo. Ustedes saben de que no hace mucho descubrieron en Putis, una comunidad campesina en Ayacucho, Putis, una fosa común, y los familiares cuando desenterraron la fosa, por las hilachas de ropa reconocieron a sus familiares. Era toda una comunidad de la Asamblea de Dios que fue asesinada y enterrada en una fosa común. O sea, en circunstancias así, ¿debo quedarme callado? ¿No debo decir nada? Al pastor, esa es la lucha, o a la pastora la lucha que tiene. En el ejercicio de su vocación ministerial y de su condición de ciudadano, ¿en qué momentos debe callar? ¿En qué momentos es imposible? Callar porque significaría negar la condición de creyente que yo tengo. Les puedo poner un montón de ejemplos sobre eso. Y acabamos con esto, que es muy wesleyano. Pero en cuanto a las opiniones que no atacan los fundamentos del cristianismo, pensamos y dejamos pensar. Es el principio wesleyano, ¿no? Los wesleyanos pensamos y dejamos pensar. El gran problema es, ¿pensamos? Y lo otro es, dejar pensar es respeto, tolerancia, diálogo y justicia cuando opino acerca de la otra persona. Es como preguntarles,
¿cuántos de ustedes han leído la currícula de educación básica regular, que son casi 400 páginas? ¿Cuántos de ustedes han leído la guía de educación sexual integral del Ministerio de Educación, que son casi 300 páginas? Si no lo han leído, mejor no opinen. Primero lean, infórmense bien, para así puedan opinar con criterios y puedan decir página tal, párrafo tal, línea tal, dice esto. Pero ustedes recuerden, en la lectura no solamente dice acá la línea, sino toda la intención. Cuando uno lee en política educativa tiene que saber qué quiere decir cada término y no confundir las cosas. Entonces, este es un principio wesleyano que para mí es importante. Los wesleyanos pensamos y dejamos pensar. Y además, ¿qué creemos como wesleyanos? Que toda la sociedad, y no solamente los creyentes, son mi parroquia, y por lo tanto soy pastor no del grupo de creyentes, sino de mi barrio. A mí me da mucha risa, me hace reír cuando camino por el barrio, y entonces un vecino me dice: padre, buenos días, padre, buenas noches. A mí no me importa cómo me llamen, o pastor o padre, lo que importa es que saben que en el barrio hay una figura religiosa que está haciendo algo por la comunidad. El mundo es mi parroquia. Tenemos tiempo suficiente como para conversar, creo. No sé, yo no uso reloj, no tengo acá el celular, así que no me guío. Así que, ¿quién guía este tiempo de conversación? No, yo ya acabé. Yo he querido dedicar más tiempo en conversar. Es lo que yo pretendo. Por eso les he hecho las cosas así rápido. Y recuerden, son tres partes, ¿no? Lo que Wesley dice, lo que la Biblia dice, y luego cómo yo aplico ambas vertientes. Wesley, y también aplico lo que la Biblia dice. Eso es todo lo que yo quería hacer esta mañana. Si hay tiempo o no, me gustaría que conversemos. Muy bien, buenos días a todos. Ha sido muy clara la exposición del doctor Darío López, conocido desde las aulas universitarias, desde cuando militamos en la comunidad bíblica universitaria, y su labor pastoral y su ejemplo de vida en el día a día, que siempre se constituye en un desafío presente. Y gracias a Dios y también a su presencia aquí, creo que la didáctica con que ha disertado este desafiante tema de la máxima de Wesley es precisamente de incumbencia a todos nosotros, ¿no? Este es un espacio preciso para poder formular algunas preguntas, algunos aportes de ustedes. Comencemos con las preguntas, por favor. Invitamos al doctor Darío, si puede tomar asiento. ¿Sí? ¿Ok? Correcto. Perfecto. Allá el pastor Santos. ¿Alguien más? Bueno, mientras van animándose entonces. Doctor, muy buenos días, en el nombre de Jesús. Su ponencia ha sido muy desafiante para cada uno de nosotros. Sin embargo, como hay tantas maldades en nuestro Perú, y sobre todo en estos días que se habla de la ideología de género, y yo he visto, sobre todo participando a hermanos de otras denominaciones, pero muy poco hemos visto a los pastores y sus congregaciones participar. Entonces, ¿qué nos aconseja usted al respecto? ¿Cómo podemos participar? ¿Qué debemos decir como Iglesia del Nazareno? ¿Qué debe
Decir, por ejemplo, también el concilio a nivel nacional. Poco escuchamos. Muchas gracias. No me corresponde a mí decir qué deben hacer ustedes como nazarenos, ni qué deben hacer sus pastores o pastoras nazarenos, porque no soy de la iglesia nazareno. Sería inapropiado decirles a ustedes lo que ustedes tienen que hacer, pero sí puedo decirles algo muy distinto. Hace 3 semanas, porque como algunos de ustedes en mi congregación también tenemos un programa con compasión, con niños, tenemos 400 niños y adolescentes. Salimos, mandamos a hacer unos polos y acá había un texto bíblico largo, pero acá decía: no converso con extraños, porque la idea era marchar con los niños y los adolescentes para tratar de colaborar con este tema de la violencia en contra de los niños. Y entonces eso lo hicimos nosotros como iglesia local y en conjunción con otras iglesias también. Y yo estaba con ellos, salí con los niños, con los tutores, con mi polo aquí de color pastel, creo que era. Esos esfuerzos, ahí me gustaría verlos de manera más reiterada. No voy a hablar del tema de la ideología de género, porque no es un tema del cual yo prefiero hablar. Yo preferiría hablar de cómo mejorar la relación hombre-mujer. ¿Qué dice la Biblia sobre la manera como los hombres tenemos que tratar a las mujeres y las mujeres tienen que ser mujeres? Yo preferiría hablar de temas como ¿qué dice la Biblia sobre el sexo y la sexualidad? ¿Qué enseña la Biblia sobre el cuerpo? Esos son los temas que ahí me encantaría más hablar, pero son los temas mucho más bíblicos, alejados de cualquier otro interés que pueda haber. Yo prefiero hablar las cosas de esa manera, porque, por ejemplo, si uno tiene en cuenta las estadísticas, que son buena fuente de información para ustedes y para mí como pastores, bastaría solamente preguntarse: en el Perú, como promedio, ¿cuál es la edad de iniciación sexual? 11 años. La inmensa mayoría de los preadolescentes y adolescentes en el Perú ya han tenido más de un encuentro sexual, y a la semana pueden tener más de uno con diferentes personas. Hay un colegio que a mí me parece formidable, un colegio en el sur de Lima, en San Juan de Miraflores. Es un colegio que solamente aplicando la idea del enfoque de género, es decir, la idea del trato igual hombre-mujer, en ese colegio del Estado, 0 embarazo precoz. 0 embarazo precoz. Esa es una experiencia, por ejemplo, que a mí me encanta. En el programa de compasión de nuestra iglesia, una observación que yo tenía era: ¿por qué todavía, a pesar de que siempre les hablamos en la palabra de Dios, a pesar de que siguen todos los programas que compasión nos manda, por qué siguen embarazándose adolescentes? En este año, 3 en nuestro programa. No basta solamente enseñarles en el aula, es saber qué pasa en su casa, cómo es la relación en la familia, porque la mayor cantidad de violaciones, ¿dónde ocurren? No ocurren en la calle. ¿Dónde ocurren? En la casa, en el ámbito familiar. El padre, el padrastro, el abuelo, el tío, el hermano, ahí ocurre. O sea, si hay algo que hacer, yo prefiero ir en esa dirección. ¿Cómo mejorar la comprensión de la relación varón-mujer en la casa? Porque el problema en la casa, o como yo les he preguntado directamente a pastores: ustedes que tanto dicen que el Estado no debe educar sexualmente, muy bien, responden a una pregunta simple: ¿cuántos de ustedes como pastores educan sexualmente a sus hijos? ¿Cuántos lo están haciendo en casa? Yo tengo una hija, con ella conversamos, hace poco ella me dijo: papá, yo me quiero casar, pero no quiero tener hijos. Pues es la moda ahora en muchos jóvenes profesionales y que ganan plata. Me dijo: pero yo quiero adoptar, ¿qué te parece a ti?
me hizo pensar. Pero luego me contó la experiencia, hace poco, la semana pasada, de una amiga de ella de la universidad que salió embarazada y no sabía cómo decirle a su papá y a su familia, y luego me dijo, mira, ella quería abortar, le aconsejamos que no lo haga, estuvimos conversando y el chico con quien tuvo relación simplemente no quiere saber nada con ella, y vino luego la pregunta, me dijo, ¿y tú qué harías si yo me embarazara y el chico que me embarazó no quiere casarse conmigo? ¿Qué harías tú? Esas son las preguntas que yo quiero responder. Las otras yo las puedo teorizar, pero yo soy de aquellos que apuestan por educar sexualmente desde la Biblia en casa. Y esa es una gran tarea que ustedes y yo tenemos. Pues para empezar es saber qué enseña la Biblia sobre el sexo, qué enseña la Biblia sobre la sexualidad, qué enseña la Biblia sobre el cuerpo, qué enseña la Biblia sobre el valor de la mujer y del hombre como imagen de Dios. Ahora, piénsenlo. Si leen Cantares, ¿cuál va a ser su percepción de la sexualidad y del erotismo y del sexo? A no ser que ustedes quieran descartar a Cantares como palabra de Dios. Entonces, fíjense, para mí eso es mucho más importante, pastor, responder a cuestiones que están pasando y cómo ayudar en nuestro país a que disminuyan los casos de violencia en contra de la mujer, a que no haya feminicidio o que haya menos feminicidio cada día, que haya menos violaciones de niños, que haya menos secuestros, que haya menos niñas que sean prostituidas a una edad temprana, que haya menos mal uso de las redes sociales, que es donde captan más ayer atraparon a un profesor de un colegio que había captado a un adolescente y lo estaba acosando. El adolescente se atrevió a denunciarlo y lo atraparon en un parque. ¿Qué podemos hacer y qué debemos hacer? No quedarnos callados. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí otra participación. Muy buenos días, hermanos. Yo, de la Iglesia Nazarena Ferreñafe, les saludo en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, en un momento de la ponencia se habló acerca de poder inmiscuirnos con los impíos, con las personas del mundo, ¿no? Para poder lograr un objetivo común. Si bien es cierto de lo que se dijo, se ha mencionado, pero a mí me gustaría conocer y saber cuáles serían esas políticas para poder nosotros involucrarnos con las personas del mundo sin tener que cambiar nuestro objetivo. Porque si bien es cierto, nosotros tenemos un pensamiento distinto al cual pueden dar la gente del mundo, ¿no? Y cómo no entrar en una lucha o en una constante batalla entre nuestros pensamientos e ideales y así poder llegar al fin común, ¿no? Que es llegar a resolver algún fenómeno, alguna cosa que estemos tratando de desarrollar o resolver entre nosotros, ¿no? Todos los días y a cada rato estamos en contacto con personas que no creen como nosotros. Esta mañana quien me sirvió el desayuno eran personas de evangelio. A quien me limpió la habitación era de evangelio. Tomé un jugo con el pastor Lenin, quien nos atendió era un evangélico. Todos los días estamos en contacto con gente no evangélica. El asunto es en qué momento entramos en contacto con ellos o con ellas para tareas comunes que nos importan a todos. Para ponerles un ejemplo, ¿hay o no hay necesidad de que creyentes evangélicos se involucren en las asociaciones de padres de familia, de los colegios del Estado o de los colegios privados? ¿Hay o no hay necesidad? De una mejor gestión de los fondos que son para todos, por ejemplo, para mejorar el pintado de las aulas o del cerco perimétrico, o para mejorar simplemente las carpetas. Porque se supone que la contribución del evangélico va por la dimensión ética. El evangélico no debe robar, el evangélico no debe mentir, el evangélico no debe tener preferencias por nadie. Debe atender a todos justamente. ¿Hay o no hay necesidad de que un evangélico o una evangélica esté ahí? Claro, pues. Entonces, o piensan ustedes, si en el lugar donde viven hay comités vecinales que se forman, entre otras cosas, para mejorar
varios servicios que el gobierno local no nos brinda. Bueno, a mí me cobran, en mi casa, me cobran alumbrado público, serenazgo, parques y veredas. No tenemos parque, no tenemos serenazgo, nunca aparece el serenazgo, pero pagamos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una cosa es abstenernos, decir, no, eso no es evangelio. Otra cosa es participar sabiendo en qué me meto y sabiendo quién soy y jamás renunciar a lo que soy y contribuir con mi punto de vista y con mi gestión distinta a la de otros a que las cosas mejoren en el lugar donde yo vivo. Eso, por ejemplo, es muy importante, para mí, por lo menos, que los evangélicos, ahora, no es que todos debemos hacerlo, sino aquellos que estemos en mejores condiciones y que estemos preparados para esas cosas. No es que todo, es como, por ejemplo, si a mí me pidiera un pastor, ¿y qué opina usted sobre la astrofísica? Nada, porque yo no soy astrofísico. Y además en la universidad llevé 3 físicas y una física me jalaron la física 3 porque era complicado para mí. O sea, eso me interesa, pero no sé tanto. Me meto en lo que yo sé, en lo que puedo manejar hábilmente, y en lo que yo puedo contribuir. No me meto en lo que yo sé, que lo más probable es que acabe igual o peor que lo que están ahí. Muy bien, muchas gracias. Si hay alguna otra participación, por favor, para facilitar el micrófono. Aquí uno, por aquí, luego, allá también, ok. Buenos días, Dios le bendiga. Mi pregunta es la siguiente. En la Biblia encontramos una frase del Señor que nos dice: no se enreden en los negocios de este mundo. ¿Cómo explicaría? Pero no es lo único. Cuando Él dice sean ustedes astutos y sean así, ¿qué está diciendo? No hay que basarse en un versículo bíblico para construir una doctrina. ¿Por qué le llamó a Herodes zorra? ¿Por qué lloró por Jerusalén? ¿Por qué le dijo a los fariseos sepulcros blanqueados? Hay que tener la visión de conjunto. No es una sola cosa. O piensen ustedes en Juan el Bautista. Juan el Bautista es el modelo de predicador que a mí me gustaría ser. Pues ¿cómo era en la predicación de Juan el Bautista? ¿Qué le decía a la gente que se acercaba? Generación de víboras. O sea, hay que tener la visión de conjunto. Y lo que el Señor Jesús nos enseña es no solamente a involucrarnos en las cosas, sino a dar testimonio de todo lo que somos, donde estemos, y con la gente, sino, si Jesús hubiera enseñado algo diferente, San Pablo no hubiera dicho lo que dijo, Pedro no hubiera dicho lo que dijo, Santiago no hubiera dicho lo que dijo. Santiago, ¿qué le dijo a los ricos? Aullad, vuestras riquezas están podridas. O como recuerdan ustedes lo que dijo esta mañana el profesor Osvaldo Fernández cuando habló de Ageo: ustedes que habitan en casas artesonadas y mi casa está vacía. Piensen, 2 veces repiten en el capítulo 1 Ageo la palabra, piensen, reflexionen. Y eso es lo que ustedes y yo deberíamos hacer. O sea, nuestra fe nos invita, y más que eso, nos exige a dar cuenta de lo que somos en los espacios donde Dios, por su gracia, nos ha colocado. Muchas gracias, doctor. Tenemos aquí otra participación. Uno de los obstáculos para que se predique el Evangelio es la confusión del Evangelio. Vemos iglesias, ¿no? Bastante. ¿Qué debería de considerar una iglesia? Algunas consideraciones básicas para plantar nuevas iglesias, para que se predique el Evangelio. Y al mismo tiempo también en la política, porque también hay políticos también, pero por el mismo hecho de que no cumplen un buen papel, entonces existe, digamos, un obstáculo. ¿Qué debería hacer un político para lanzarse a la política? Consideraciones. Son 2 cosas, ¿no? Yo vi en la oficina de ustedes en Lima, en la superintendencia de Lima, vi un mapa con todos los lugares donde no había presencia nazarena. Y habían puesto hasta tal año
vamos a tener una iglesia en tal lugar. Entonces ustedes deben saber, supongo yo, que saben qué es lo que tienen que hacer para lograr ese objetivo. Una iglesia nazarena en cada departamento del país. Normalmente, los que enseñan misiología o misiones dicen que un primer paso importantísimo antes de iniciar una iglesia, o plantar o sembrar, es conocer el medio en el cual yo voy a trabajar. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, voy a ir a este lugar y voy a empezar una iglesia construyendo el templo. Esa es la manera. Yo digo, lo mejor es empezar evangelizando y ganar a alguien en una casa y empezar en una casa. Me ahorro plata, me ahorro un montón de problemas si empiezo por el templo. Pues ya puedo yo pensar en un terreno y en un templo. Pero a veces hacemos las cosas al revés. O a veces, sin conocer la cultura o sin conocer el medio en el cual estamos, vamos a trabajar y lo más probable es que sea un antitestimonio en lugar de un testimonio. Miren, en el Perú hay muchos lugares donde en la misma cuadra, frente a frente, hay dos templos evangélicos. En Chimbote hay una iglesia de mi denominación, la iglesia de frente está Asamblea de Dios. Díganme, ¿qué testimonio es ese? Antes hubo una política entre los evangélicos que se llamaba Convenio de Deferencia Mutua, por el cual todas las organizaciones evangélicas se comprometían a no poner una iglesia a menos que esté a 7 cuadras distantes de otra iglesia evangélica. Ahora, cada quien dice Campo Blanco. Campo Blanco es porque no hay iglesia en Nazareno, pero hay un montón de evangélicos. Entonces, fíjense, es simplemente saber cómo las cosas tenemos que hacerlas por el testimonio. Y lo otro, ¿cuáles son las condiciones mínimas que un creyente debería tener para participar activamente como ciudadano o un movimiento social o un partido político? Yo diría la siguiente. Primero, vocación. Vocación para la política o para el trabajo social. Si no lo tiene, mejor no se meta. Lo segundo, tener competencias y conocimiento para esa cosa. Por ejemplo, conocer sobre el país, conocer sobre economía, conocer sobre un montón de cosas. Tercero, tener solidez ética, porque si no, fácilmente es corruptible y se va a volver corrupto o más corrupto que otros. Solidez bíblica teológica, para que pueda saber quién es y discutir con otros sin rebajar su identidad. Y finalmente, experiencia previa. Si no tengo experiencia, lo más probable es que te hagan de todo. Pues simplemente les pongo este ejemplo. Ninguna ley en el Perú se hace sin acuerdos por detrás. Y los acuerdos por detrás significan negociaciones. En el mundo de la política de hoy en el Perú se habla del riesgo. O sea, si tú quieres que yo vote por este proyecto de ley, o si usted quiere que yo apruebe esta concesión, 10% para mí de todo lo que va a ingresar. ¿Me explico cómo se ha mundanalizado una expresión que es nuestra? Y eso lo saben los que trabajan en la administración pública, saben eso. El riesgo está en todos lados. Siempre uno espera recibir el 10% de tal concesión, va para mi bolsillo. ¿Por qué hay tantos investigados ahora por Cambridge? Una de las cosas que asombra y alegra es cuando uno viaja por fuera del Perú, la gente está interesada. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? ¿Cómo es posible que varios expresidentes estén presos o estén con prisión preventiva? ¿Y por qué hay fiscales y jueces tan valientes en el Perú? Eso, fuera del Perú, la gente está pero asombrada, pues nunca ha habido eso en ningún país. Y acá nosotros, ni informados, y a veces queremos que lo saquen. Pero es increíble, fíjense, todos los expresidentes están con problemas porque todos la deben. Hasta una alcaldesa de izquierda pidió que le rebajen su prisión preventiva y la aumentaron.
Fíjense, y a mí me llamó la atención ella por yo la conocí y la traté personalmente. Una persona muy derecha, una católica militante, una católica así, bien convencida, pero corrupta, ¿no? Ahora, y eso nos puede pasar a ustedes y a mí si no tenemos ese conocimiento, vocación, habilidad. Eso nos va a pasar también a nosotros. Porque los evangélicos somos muy ingenuos. Mire, si yo fuera político y el pastor Ricardo me invitara aquí, yo les hablaría lo que ustedes quieren escuchar para que me aplaudan. Porque a mí no me importan ustedes, a mí me importa su voto. Así que les voy a hablar lo que ustedes quieren escuchar, porque yo sé lo que ustedes quieren escuchar. Porque soy político, porque no me importa lo que ustedes quieran después, lo que me importa a mí es que ustedes voten por mí. Después, ¿qué me importa? Porque el político tiene esa habilidad de saber leer los contextos y saber cambiar el discurso cada vez que le conviene. Pues yo me he llegado a convencer que para ser político uno tiene que ser, entre otras cosas, hipócrita y mentiroso. Y por eso que el evangélico tiene más exigencia, justamente porque no es ni hipócrita ni mentiroso. No debería serlo en todo caso. Muchas gracias por la respuesta. Aquí el pastor también tiene una inquietud que compartir. Pastor Darío, excelente exposición. Tal vez insista en la pregunta del pastor Collantes. Cuando hablamos de Wesley, estamos hablando de que en su tiempo él confrontó las situaciones que había, llámese la esclavitud, llámese varias cosas. Nosotros somos wesleyanos, arminianos. Ahora hay una situación, yo no digo pequeña, fuerte acerca de la ideología de género. Lo que nos está diciendo usted es que simplemente cada uno maneje a su manera, o en todo caso el que sabe hacer lo bueno y no lo va a hacer es pecado, de la Biblia. Nosotros de alguna manera necesitamos tener algo claro, preciso. Como pastor, recién una marcha, salimos con mi iglesia, participamos en contra de esta ideología, porque está clarísimo, no hay otra cosa más, pero me gustaría un poquito más, de pronto, una opinión de parte de usted. Tal vez mi opinión no les guste a ustedes, y ese es el problema. Lo primero que yo diría es preguntarse, ¿qué está en discusión en el Perú ahorita? ¿Está en discusión si la Biblia tiene valor o no tiene valor? No, ese no es un tema de discusión. ¿Está en discusión si los evangélicos somos mejores que otros? No, eso no está en discusión. ¿Está en discusión si el homosexualismo es pecado o no pecado? Eso no está en discusión. Porque se trata, lo primero que ustedes tienen que entender es que estamos en una democracia. Y en una democracia nadie puede imponer sus ideas a otros. Ni nosotros a otros, ni nosotros a nosotros. Lo segundo que ustedes tienen que entender es las políticas públicas, en educación, en salud, en economía, en la agricultura. Las políticas públicas tienen que hacerse en base a creencias religiosas o con respeto a todos. Ese sí es un tema de discusión. Ahora, la otra cuestión es, ya para mí es mucho más complicado, ¿existe una ideología de género? Cuando yo he preguntado, nadie hasta ahora me ha dicho qué es ideología de género. Ayer preguntaron, yo escuché la pregunta y no respondieron a la pregunta. Yo soy de los que creen que eso no existe, no hay una tal ideología de género. Lo que hay, sí hay ciertas convicciones, hay ciertos colectivos que buscan que el Estado reconozca sus derechos como cualquier otra persona. Eso sí existe. Por eso es que yo les he dicho más de una vez, el tema de fondo para ustedes y para mí es qué enseña la Biblia sobre el sexo, la sexualidad, el placer, el cuerpo. Ese para mí es el tema de fondo. Y como iglesia, ¿cómo yo debo enseñar? Primero hacia adentro. Y luego como iglesia, ¿cómo tengo que discutir hacia afuera con los que piensan distinto a mí? Por ejemplo, ustedes deben haber escuchado a una hermana nuestra que está en el Congreso que dijo que
que el placer es subsidiario a la relación sexual. Eso es teología católica, eso no es teología evangélica. Eso es catolicismo puro. Uno se pregunta, en la relación varón-mujer desde la Biblia, ¿hay lugar para el placer o no hay lugar para el placer? O simplemente es la única razón para que un hombre y una mujer se junten es que procreen. Pues eso es lo que dijo esta hermana. Eso es teología católica. Eso no tiene que ver nada con el evangelio. O sea, ¿hay lugar para el disfrute o no hay lugar para el disfrute? El hombre y la mujer, cuando se encuentran como esposo y esposa, ¿deben o no deben disfrutar, deben o no tener placer cuando tienen una relación sexual? Que es consentida, que es legítima y que es resultado del amor. Esos son los temas de discusión para mí. Los otros temas yo los puedo discutir con otras personas. Pero sí creo que cada ciudadano, independientemente de su condición, como quiera vivir, tiene derechos y tiene deberes. Y el Estado está en la obligación de respetar sus derechos. Porque esa es función del Estado. Igual, por ejemplo, nosotros seguimos siendo... les hago esta pregunta. Para el Estado, legalmente, ¿somos iglesia? No, somos asociación. No somos iglesia. Ustedes son asociación Iglesia de Nazaret. Ahí. No somos iglesia, aunque de facto somos iglesia. Pero jurídicamente no. Esa ley de libertad religiosa y su reglamento es terrible para los evangélicos y muy favorable para la Iglesia Católica. En Bolivia acaba de dar una ley que a mí me parece fabulosa. Es la mejor ley, mejor que la de Chile, mejor que la de Argentina, mejor que la de España, mejor que la de Perú. Y Evo Morales ha hecho una ley que reconoce todas las creencias religiosas, pero a la vez obliga a las iglesias a que los pastores tengan seguro de salud y seguro de jubilación. Y además esa ley dice, si una organización religiosa tiene un centro de preparación pastoral que reúne las condiciones para ser centro superior, que se reconozca. Es una ley, aunque los evangélicos están divididos en Bolivia, contra Evo y a favor de Evo. Pero esa ley, yo he dicho, esa ley es favorable. Yo prefiero ese camino, pastor. El camino de la docencia, el camino de la pastoral, el camino del diálogo respetuoso. Respeto a los que opinan diferente a mí, pero también quiero que me respeten. No dejo de ser menos evangélico. Y ahí sí soy bien hueleyano. Pienso y dejo pensar, pero no pienso. Porque si no pensara, ¿cómo dejaría pensar a otros? Sería intolerante, sería refractario al diálogo, sería incapaz de ser justo en mi valoración de la opinión de la otra persona. Yo ahí sí soy bien wesleyano. Ahora, yo soy pentecostal de trasfondo wesleyano. En el Perú solamente hay dos iglesias que son wesleyanas pentecostales: la Iglesia de Dios de la Profecía y la Iglesia de Dios del Perú, de la cual yo soy parte. Somos parte de la familia wesleyana, pero como dijo bien esta mañana Osvaldo Fernández, hablando del presbiterianismo de Cúmbera, ¿no?, que son presbiterianos pentecostales, pentecostales. Hoy se habla de menos pentecostales, de menonitas pentecostales. O sea, el tema va para mucho más allá. Perdonen, hermanos, si yo no pienso igual que buena parte de ustedes en estas cosas. Lo primero que yo hago siempre, a ver, dígame usted qué es la ideología de género. Precíseme. Yo sí diferencio enfoque de género, equidad de género, justicia de género. Yo se lo diferencio. Yo sé muy bien qué significa cada uno de eso. No confundo las cosas. Yo prefiero informarme bien antes de opinar. Y si ustedes quieren saber mi opinión, entren a mi página de Facebook, ahí yo opino de las cosas que a mí me parece que yo debo opinar. Pero lo hago siempre pensando. Con cuidado escribo lo que yo tengo que decir, porque sé que eso, una vez que esté escrito, no se puede borrar. Así que prefiero, y lo hago siempre como buen pentecostal wesleyano, en espíritu de oración. Oro antes de poner algo, Señor, que sea útil. Si no, tú te encargarás de que eso sea algo completamente diferente. Me voy a pedir perdón si yo no opino, como la mayoría de ustedes en esta cosa. Y yo me movilizo por aquellas cosas que yo sé que debo movilizarme y que no tiene detrás ninguna otra intención.
Eso sí, para mí está bien claro. Buenos días. Gracias al pastor Darío por la exposición. Y bueno, mi pregunta va al hecho del tema de la corrupción, porque también Wesley, en uno de sus escritos, siguiendo ese escrito, también se hace la pregunta por qué parte de la pobreza también era generada por la corrupción y el pago a pensiones, por ejemplo, ¿no? de cuidado, de señores de los castillos, ¿no? Que él llama pensiones inútiles, ¿no? O sea, que más bien ese dinero se podría destinar para las personas pobres de su época. Entonces mi pregunta va al hecho de que ahora en el contexto peruano sabemos que la corrupción no hace distinción política, y mucho del discurso que se maneja incluso dentro de la iglesia como que es un discurso moralista, diciendo que bueno, los cristianos, por ser cristianos no vamos a caer en corrupción, o que por pertenecer a tal o cual partido político somos limpios o no vamos a caer en corrupción. ¿Cuáles serían las pautas, al menos pastorales, que deberíamos tener en cuenta dentro de la iglesia, ¿no? para acompañar a las personas que participan en política o tienen la vocación política, ¿no? para evitar caer en estos actos de corrupción, ¿no? y acompañarlos, porque también creo que estos casos se dan dentro de la iglesia, ¿no? Hemos visto también las últimas noticias en que pastores, por ejemplo, ¿no? hacen uso de dinero y cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las directrices pastorales que nosotros como iglesia deberíamos asumir? Muchas gracias. A mí siempre me encanta hacer una pregunta donde la mayoría responde no muy bien. ¿Cuál es el primer mandamiento? Piensen bien antes de contestar. ¿Cuál es el primer mandamiento del decálogo? Éxodo 20, Deuteronomio 5. No tendrás dioses ajenos delante de Eso es. No tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo, no te harás imagen. El tercero, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Ahora piensen. Y el mandamiento, no robarás. Si tan solo ustedes y yo obedeciéramos ese mandamiento, no estaríamos en ningún tipo de corrupción. Ahora, el único país donde hicieron una investigación sobre la corrupción en las iglesias evangélicas fue en Costa Rica. Y ustedes no se imaginan lo que descubrieron. Preguntemos, supóngase que yo como pastor le pido al tesorero o tesorera de la iglesia que me dé pasajes para ir a un evento. Y me voy a pie y no gasto el pasaje y lo hago pasar como que gasté el pasaje. ¿Qué es eso? Además de mentir y robo, corrupción. Pero hay muchos que hacen eso. Y son pastores, y son miembros, y son evangélicos. Es decir, gastos operativos o gastos de representación. Dice, gasté tanto en hotel, pero en realidad se alojó en la casa de un familiar y hace que pase como si hubiera sido un gasto. Todo empieza por uno mismo. O sea, qué difícil es ser íntegros en todo. Yo fui, como Ricardo, 6 años el obispo nacional de mi denominación. A los anteriores obispos se habían acusado, a este obispo le habían acusado de que con la plata de la iglesia construyó su casa. A este otro le habían acusado de que compró una mina en Ancas con plata de la iglesia. Yo lo primero que dice, miren hermano, lo primero, mi casa es de 3 pisos, eso yo lo construí antes de ser obispo. Integridad. Y qué difícil es ser íntegros cuando hay plata. Y más aún, qué fácil es usar plata ajena, plata de otros, el fondo de todos. Eso que pasa desde la casa a la iglesia y a la sociedad, eso es lo que hoy se llama la corrupción, es sistémica. Está metida en todo lugar. ¿Qué hacer? Es simplemente recordar quiénes somos, tener bien clara mi identidad. Integridad, honradez, justicia, buenas relaciones, respeto al fondo de los demás, a los fondos que son de todos. Yo jamás, como pastor, he usado 10 céntimos del fondo. Para eso hay tesorera. Jamás toco
menos me presto de la iglesia, porque yo sé que eso me puede llevar a mí a cosas malas, y la Biblia tiene razón. La raíz de todos los males, ¿cuál es? El amor al dinero. Pues ese es nuestro problema básico. Tenemos ustedes y yo que pensar en eso. Y nuestra contribución a la salud pública, a la salud moral, es esa: ser personas decentes, íntegras y justas, siempre. Muchas gracias, pastor. Aquí hay una pregunta también que quieren formular. Pastor Orlando Santa Cruz. Doctor, en cuanto a Juan Wesley, hasta donde más o menos hemos leído, dice que toda su preparación fue excelente desde que ha nacido, ¿no? Sus estudios fueron tan altos, pero cuando ya fue de misionero, no logró realmente los resultados que él esperaba. En cierto modo, parece que se ve una frustración respecto a su ministerio, porque más o menos él dice que no veía fruto de su trabajo, no veía los resultados que él anhelaba a través de esos altos niveles de educación. Sin embargo, en esa crisis, en esa frustración, bueno, lo llamo así en mis términos, tal vez se va a escuchar algo del prefacio a los Romanos, ¿no? Ahí es donde como que tiene una experiencia, lo que decía ayer el teólogo, un éxtasis, ¿no? Parece que a partir de ahí se despierta todo el interés y todo en lo sucesivo, todos los logros que él pudo obtener y pudo impactar en la sociedad. Entonces, mi pregunta es esta: la iglesia o el movimiento de santidad en todo este siglo que ya viene existiendo aquí en Latinoamérica, especialmente en Perú, ha intentado, lo que usted nos ha explicado en esta hora, insertarse para lograr esos cambios sustanciales, pero como que como iglesia y como pastores como que nos sentimos un poco frustrados al ver casi como que no se logra esos resultados, esos cambios sustanciales. Como usted dijo hace un momento, parece que la voz que tiene eco en el Perú es la Iglesia Católica Romana, más no la evangélica. No por eso está dejando de aportar algo, pero mi pregunta es esta: ¿será que la iglesia no está ahondándose en esa experiencia que tuvo Wesley en Aldersgate, para que a partir de ahí, de ese cambio interno, de esa transformación interior, pueda haber los resultados externos? Muchas gracias. Wesley antes de Aldersgate y después de Aldersgate. Hay un libro bien interesante de Justo González que se llama Wesley como la teología a caballo, que muestra cómo Wesley era un estudioso permanente y donde iba, predicaba, y yo les puse ahí a Wesley montar un caballo predicando. La idea es bien sencilla: es la teología que se forja desde la cotidianidad de la experiencia humana. La primera vez que yo fui a Bagua, luego de cuando recuerdan ustedes el problema que hubo llamado el Baguazo, fui a investigar qué exactamente había pasado ahí, especialmente con los hermanos nuestros, y íbamos de Bagua, íbamos a Nuevo Horizonte, al seminario que ustedes tienen ahí. Y el chofer que nos llevaba era un evangélico, pero en el camino, que son como 4 horas, nos iba hablando de Roger Winans. Y nos dijo: yo nací porque él me trajo al mundo. Y si ustedes van por esa zona, hay gente evangélica, todos hablan muy bien de él. ¿Por qué creen ustedes? O alguna vez se preguntaron: ¿y por qué dejaron de tener su colegio en Monsefú? Cuando en ese tiempo la educación era privilegio para algunos. Y cuando los primeros misioneros nazarenos dijeron: no, hay que popularizar la educación.
O sea, nuestra historia nos va a decir que hay elementos positivos que tenemos que rescatar. O, por ejemplo, si ustedes leen a los científicos sociales, aunque algunos también dijeron que ya no hay científicos sociales, pero si ustedes leen a los científicos sociales del Perú, no evangélicos, todos unánimemente van a decir esto: un factor importante para la derrota de la subversión y para el proceso de pacificación del Perú fue la presencia de la iglesia evangélica. Eso es un elogio para ustedes y para mí. O sea, algo así, en situaciones de crisis los evangélicos supimos responder. Y hay un artículo, a mí me encanta bastante. Federico Aguiló es un sacerdote católico que en los años 80 fue a hacer un intercambio con la Universidad de Cochabamba, con San Cristóbal de Huamanga, fue a Ayacucho y empezó a hacer trabajo de campo y luego escribió un artículo, y en el artículo Federico Aguiló decía lo siguiente: ¿dónde estaba el pastor cuando el lobo dispersaba al rebaño? Y dice: mientras los agentes pastorales católicos huyeron del campo a la ciudad y pusieron candado a los templos, en ese momento aparecieron los pentecostales. Y luego hace una pregunta: ¿quién, si no Dios, hizo que estos pastores entendieran que el pastor da la vida por las ovejas? Un elogio para nosotros. Y todo el que investiga el proceso de violencia en el Perú y luego en el retorno de los desplazados va a notar una escena que es común en muchos lugares que fueron difíciles. Ya no está el templo católico en la plaza central, está el templo evangélico. ¿Por qué? Por el testimonio. Entonces, ¿qué le quiero decir a este hermano? Uno tiene que entender los contextos no son iguales en todos los casos. Y uno tiene que ubicarse en el contexto y responder sabiamente a la situación en la cual ustedes y yo estamos. Ahora estamos en un tiempo de prosperidad democrática. Y pareciera que los evangélicos, cuando estamos en tiempos así de estabilidad, los evangélicos nos apocamos. En situaciones de crisis es cuando respondemos. Y pareciera que necesitamos eso para responder con toda la potencialidad que tiene el Evangelio para transformar no solamente personas, sino situaciones difíciles en las que vive la persona. Se llaman estructuras de opresión. ¿Ya vamos acabando? ¿Creo? Muchas gracias, pastor. Sí, en efecto, estamos llegando ya al final de esta conferencia. Vamos a dar la oportunidad a los encargados para los anuncios que corresponden. Presten atención, por favor.